Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no les creían. Alabado sea Dios. Diga: y no les creían. Gloria a Dios. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Primera de Corintios 15, 20, 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Padre, gracias. Gracias, Rey de la Gloria. Tú moriste en la cruz, pero tú resucitaste. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Tú resucitaste y estás vivo, y estás en este lugar, Señor, porque tu palabra me enseña que donde hay dos o tres congregados en tu santo nombre, ahí estás tú. Gracias porque tu palabra es la que tiene poder. Por tu palabra creaste los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Mis amados hermanos y amigos, este fue el acontecimiento que partió la historia de la humanidad en dos. Aún el ateo más ateo tiene que decir: estamos en el año 2026 después de Cristo, o eso ocurrió tantos años antes de Cristo. Alabado sea Dios. La historia que partió, el hecho que partió la historia de la humanidad en dos: la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy es un día de celebración, hermanos. Hoy es un día en el cual podemos recordar que el Señor Jesucristo no está muerto, que Él está vivo y que Él tiene el control de todo, que hay veces que permite que tengamos que atravesar procesos duros, pero sabe una cosa: no estamos solos. El Señor dice en su palabra que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el Señor. La palabra
leí solamente 2 pasajes, pero a través de toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra el centro de todo: Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Cada acontecimiento en el Antiguo Testamento era sombra de la manifestación del Hijo del Dios vivo, del Señor Jesús. Era sombra de su iglesia, alabado sea Dios. Todo, absolutamente todo, era sombra del Señor Jesucristo, de su iglesia y de la manifestación de Dios como el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Muchos piensan que ahí apareció el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está desde Génesis 1 y 2. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, es Dios, estaba sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, no repite y dijo el Espíritu, porque quedaría como un pleonasmo, una redundancia. Por eso dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y separó la luz de las tinieblas, y a las tinieblas llamó noche, y al día y a la luz llamó día. Y fue la tarde y la mañana el día primero. Alabado sea Dios. Él creó todas las cosas. Cuando tenía que cumplirse, alabado sea Dios, la dispensación de los tiempos, se apareció un ángel a la Virgen y le dice: bienaventurada, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, porque Él salvará al mundo de su pecado. Alabado sea Dios. Y empezó a crecer. Se sujetó inicialmente al que vivía con la Virgen María y lo trataba como papá, pero después Él da a conocer al Padre. ¿Quién engendró al Señor Jesús? Diga: el Espíritu Santo de Dios. El nacimiento de Jesús será de la siguiente manera. Que quiera leerlo, está en San Mateo 1:18. Estando desposada María su madre, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién engendró al Señor Jesús? El Espíritu Santo. Él es el primero, el último. Él está durante todos los tiempos. Él no es la tercera persona, Él es Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Podemos recordar que la cruz nos habla de su amor, pero la tumba vacía nos habla de su poder. Alabado sea Dios. Hay personas que llegan hasta la cruz y ahí se quedan y predican un evangelio hasta la cruz, pero el evangelio y las buenas noticias es que no quedó ahí. Él resucitó y la tumba está vacía. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. En Lucas 24 encontramos a las mujeres caminando hacia el sepulcro, llevando perfumes aromáticos para ungir el cuerpo del Señor. Sin embargo, cuando llegaron descubrieron algo. ¿Qué descubrieron? Que los perfumes ya no eran necesarios porque Él había resucitado. Alabado sea Dios. ¿Qué serán esos perfumes hoy? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Lo que parecía una mañana de tristeza se convirtió en una mañana de esperanza, de fe, de poder, porque Cristo Jesús resucitó una vez y para siempre. Alabado sea Dios. El diablo estaba celebrando, las mujeres estaban tristes, llorando, afligidas. ¿Quién nos moverá la piedra? Pero cuando llegaron ya la piedra estaba removida. Cuando llegaron se dieron cuenta que ya el Señor Jesús había resucitado. Él les había dicho. Pero ¿cuántas veces Dios nos habla y se nos olvida? ¿Qué te ha dicho el Señor a ti acerca de ti, de tu hogar, de tus hijos? ¿Qué te ha dicho el Señor a ti? ¿Qué te ha dicho? ¿Por qué se olvida? Porque piensan que es el pastor y que no es la palabra de Dios. Cuando Dios habla se cumple. Si usted puede recibirlo, si usted puede creerlo,
porque no puede Dios. Dios bendice, Dios llama, pero Dios no obliga. Dios nos da la oportunidad de adorarlo, pero Dios no obliga. No quiere venir, hace el sindicato, no importa, Dios no obliga. Y sabe una cosa, así Dios te ama. Porque es que lo más grande que existe sobre la faz de la tierra es la misericordia de Dios. Ahora, Dios nos perdona, pero hay consecuencias. Diga, hay consecuencias. Alabado sea Dios. Dios es grande, es misericordioso, nos ama y nos da nuevas oportunidades, pero hay consecuencias. Hoy día es fácil, Dios te delega hacer algo, lo que sea, así sea barrer. Me da lo mismo ir o no ir, me da lo mismo cumplir o no cumplir en lo que Dios me ha puesto a hacer. Alabado sea el Señor. ¿Y sabe qué ocurre ahí? La persona no alcanza a tener la menor idea cuántas bendiciones está botando. No sabe que le está abriendo una puerta al diablo, no solo para ti, para tus hijos. Porque tienen poco las cosas de Dios, tienen poco lo que Dios ha entregado. Alabado sea el Señor. Y esa mañana, lo que parecía una mañana de muerte, de luto, de tristeza, para estas mujeres que se esforzaron en preparar esas especias aromáticas para honrar al Señor, esa nostalgia, ese dolor fue transformado en gozo, en alegría, la mejor de todas. Alabado sea el Señor. Las mujeres prepararon esos perfumes, alabado sea Dios, como un acto de amor al Señor. Era lo mejor que ellas podían hacer porque realmente le amaban, alabado sea Dios. En Lucas capítulo 24 versículo 1 dice la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que le habían preparado. Según la costumbre judía, los cuerpos eran ungidos con perfumes y especies aromáticas para honrar a la persona que había fallecido. Ellas, en el amor que sentían por su maestro, se habían esforzado. Acá no lo dice la palabra, pero estaban saliendo de un día de reposo, y en el día de reposo no podían hacer absolutamente nada porque podían morir. Ellas quizás se jugaron la vida. Ellas esa mañana, dice que muy de mañana iban al sepulcro, pero ya llevaban las especias. Quizás esa noche no habían dormido, preparando el mejor perfume para honrar al Señor. Cuando nosotros sabemos que tenemos un encuentro con el Señor cada domingo acá a las 9 de la mañana, los servidores del pastor les ha dicho por tarde a las 8:30, gloria a Dios por los que obedecen. No es el pastor. Hay congregaciones donde los que sirven deben llegar 2 y 3 horas antes. Primero a orar, a clamar, a preparar el sonido, a preparar todo para no improvisar nada, para que la gloria de Dios se manifieste. Hasta hoy, hermanos, ustedes me van a ver lleno de amor. Hasta hoy, a partir de hoy, Dios ha colocado en mi corazón ser cuadriculado. Porque las personas piensan que cuando el pastor es noble, es un bobo. Se les olvida que es el ministro que Dios delegó acá para que ministre su poder, su grandeza y su amor. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y Dios hará como el Señor Jesucristo un día les dijo a los discípulos: si ustedes se quieren ir también, bien puedan, la puerta está abierta. Dios traerá a quien necesite oír su palabra como está escrita, sin adulterarla. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Según la costumbre judía, se debía ungir al fallecido para honrarlo. Aquellas mujeres habían visto al Señor Jesús en la cruz. Aquellas mujeres habían contemplado el sufrimiento que el Señor Jesucristo había vivido. Ellas vieron y escucharon cuando el Señor dijo: tengo sed. Ellas escucharon y vieron cuando el Señor
el autor de la vida, allí en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactami, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellas vieron y sintieron lo que él estaba sintiendo. Cuando uno ama, se esfuerza, que Dios coloque de verdad. La palabra dice que Él ha derramado de su amor en nuestros corazones. Que Dios nos permita verdaderamente sentir su amor para amarlo y para cuando Él nos delegue algo a hacer, hacerlo para Él, no para el pastor, no para el hombre. Que aprendamos de verdad que con Él no se juega. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y la palabra dice que Él dio talentos y los llamó y los puso a servir. Pero ¿qué hizo el que había recibido un talento? Lo enterró. ¿Qué dijo el Señor? Quíteselo y déselo al que más tenga. Dios va a quitar a muchos lo que ya les había dado en este lugar. Y traerá personas que lo amen de verdad. Porque con Dios no se juega, hermanos. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Habían visto cuando el Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si nosotros pudiéramos entender lo que Él pasó por nosotros, la vergüenza, fue quitada su ropa, quedó desnudo. Y eso para un judío era muy grave. No es como ahora que se despojan de su ropa y se sienten felices. No, ellos vestían bien. La Virgen María vestía muy bien, hasta abajo, bien vestida, decorosa. Los varones con sus túnicas, a él lo azotaron, lo latigaron, le quitaron la ropa y lo colgaron así en el madero. Él sintió esa vergüenza por nosotros, ese dolor, ese sufrimiento que él vivió. Ellas habían visto a su maestro cuando dijo: consumado es, hecho está, en el nombre del Señor Jesús. Lo vieron cuando entregó su espíritu. Por eso se esforzaron aún a costa de sus propias vidas, cerrando el día de reposo, preparar el mejor perfume. No fue cualquier cosa, fue el mejor, porque era para su Señor y Salvador. Los del grupo de alabanza, ¿cómo preparamos el perfume de toda la semana para que cuando pasemos acá a adorar a Dios e interpretar el instrumento, la gloria de Dios se manifieste? ¿Cómo preparamos ese perfume? ¿Cómo las profesoras de escuela dominical preparan el perfume para cuando entren esos niños allá la gloria de Dios descienda? ¿Cómo preparan los servidores anfitriones la puerta para que cuando entre la gente le dé la mano y la persona empiece a llorar, porque en ese servidor está la presencia de Dios? En esa servidora está la presencia de Dios. Los que de pronto, la pastora que le toca venir hoy día, gracias hermanita Rosalba, Dios te bendiga, ha sido fiel y Dios ama la fidelidad. Vienen a preparar para que el lugar esté limpio, para que esté barrido. Alabado sea el Señor. ¿Cómo es ese perfume que preparamos para Dios? O le tiramos ahí, como a los cerdos, ahí lo que caiga. ¿Cómo está ese perfume preparado? Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y después decimos: Señor, es que no me escucha. Señor, pero ¿por qué? Dios no te está castigando. Dios te deja. Lo que pasa es que cuando tú tienes en poco las cosas de Dios, le está abriendo puertas al enemigo. Y Él no te ama. El diablo te odia. El diablo te aborrece. O busquen la palabra: ¿será que me estoy equivocando? ¿Será que el diablo ama a los hijos de Dios? Y está que se frota las manos a ver en qué momentico le abre una puertecita, a ver en qué momentico tiene en poco lo que Dios te sirvió y te dio con el precio que Él pagó por ti y por mí. Alabado sea el Señor. Ellas amaban profundamente al Señor Jesús. Mientras muchos discípulos se escondieron por temor, estas mujeres permanecieron junto a la cruz y luego se esforzaron para llevar el mejor perfume. ¿Por qué no aprender algo de lo que está escrito en la palabra de Dios? Alabado sea el Señor. Es que el verdadero amor se demuestra en la lealtad
lealtad y en la fidelidad. Se demuestra en los momentos de dificultades. Ellas fueron fieles y leales con el Señor. Yo quiero preguntar acá, ¿cuántos hay fieles con el Señor Jesucristo? Con el lugar donde Dios te colocó, con el pastor que Dios te colocó como autoridad espiritual. ¿Será que somos fieles y leales? ¿O será que de pronto hagámosle sindicato? No vayamos ninguno. Yo quiero decirle que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Y que si a mí me toca pararme solo, le dije un día al Señor, si tengo que pararme solo con el acordeón y tocar, lo voy a hacer, y así lo hago para la gloria de Dios. Y predicar su palabra como está escrita. Yo me propuse que el Señor tenga misericordia de mí, pero yo prefiero que Dios me lleve antes de revolverle a la palabra lo que no es, hermanos. Yo me esfuerzo por traerles un plato de comida espiritual bien servida. Yo veo que a veces la tiran al piso. Porque acá en Bogotá, si yo no voy a este lugar, me voy para otro lado y ya. Con Dios no es así, hermanos. Las cosas con Dios son más serias de lo que nos podemos imaginar. Y sabe una cosa, servirle a Dios, así sea barriendo, limpiando, siendo profesora, en la alabanza, en la puerta, donde quiera que sea, es el privilegio más grande que hay para cualquier ser humano. Si una persona se siente feliz de trabajar en la presidencia de la república o en un congreso o en una empresa importante, eso perece. Pero lo que hacemos para Dios permanece para siempre, alabado sea Dios. Trasciende esta vida. Por eso el Señor dice, háganse tesoros en el reino de los cielos. Dice, pero es que yo voy y sirvo y el pastor no me da nada. No se preocupe, Dios te bendice. Dios es el que nos da la vida y la salud. Dios es el que te dio ese negocio. Dios es el que te dio ese empleo. Dios es el que te da la vida para que trabajes. No fuiste tú. Fue Dios quien te abrió y te dio. Alabado sea el Señor. Como segundo punto en estas mujeres podemos ver gratitud. Oye, hermanos, ser agradecidos con Dios. Hay personas que están acostumbradas a que les den. Y el día que no les dan, se enoja con quien les da. Eso es ser grato. Eso es ser agradecido con el que nos da la vida cada día. Alabado sea el Señor. El Señor Jesús había transformado sus vidas. Había sanado enfermos. Había librado cautivos y dado esperanza a la gente que no tenía ninguna. Los perfumes eran una expresión de agradecimiento. Primero, de amor, de agradecimiento, pero también de honor. Querían darle al maestro una despedida digna a su cuerpo. Por eso, a costa de su propia vida, quizás finalizando el día de reposo, no durmieron, prepararon el mejor perfume, porque querían honrar a Dios. Sepa, hermano, que cuando usted se pare en esa puerta, va a honrar a Dios. Sepa que cuando entran a esa cabina del sonido, no van a honrar al pastor, van a honrar a Dios, al que nos da la vida. Sepa que cuando pasamos aquí al frente, vamos a honrar a Dios, no al pastor. Es a Dios, hermanos. Dios me guarde, yo no necesito de nada. Él es mi proveedor. Él es el que me da la vida, la salud, el que me salva, el que me sana, el que me consuela cuando estoy triste. Alabado sea el Señor, y lo digo a mí, pero es a cada uno de ustedes. Preocupémonos para cuando hagamos algo para Dios, lo hagamos con excelencia o no hagamos nada, hermanos. Y dígale a Dios, no vuelvo, no quiero, Señor. Pero si Dios te mueve y te toca, lo que sea, así sea lo más sencillo, hágalo de verdad con excelencia para la gloria de Dios. Que si usted un día Dios la toca y va y prepara un tinto, hágalo para la gloria de Dios. Es para los hermanos, pero Dios honra a los que le honran. Yo le dije a mi esposa, ella tratando de ser profesora de escuela dominical, de alabanza, de una cosa y otra, le dije, mi amor, no prepare más nada. Que Dios toque a 2 mujeres y hagan el tinto y digan, pastor, yo quiero hacer el tinto. Y que ese día cuando lo hagan, no lo hagan para el pastor, háganlo para Dios. Porque Dios honra a los que le honran, alabado sea Dios.
Los perfumes también representan los esfuerzos humanos. Hay algo muy interesante en este pasaje que hemos leído. Las mujeres prepararon cuidadosamente los perfumes, pero cuando llegaron descubrieron que ya no podían ser utilizados. Pues ya no, porque el Señor había resucitado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor estaba vivo, ya había resucitado. Hoy quiero decirte algo bien para la mujer que lo quiera recibir, para el hermano que lo quiera recibir. Alguien lo recibirá y la palabra no va a caer en el suelo. Hoy quiero decirte que tu hogar, tu economía, tu salud y aún tu llamado ha resucitado con Cristo Jesús. Solo si puedes creerlo, alabado sea Dios. Porque el autor de la vida resucitó y con él nosotros resucitamos también. Uy, ese pastor está como loco, ¿no? Por favor, pregúnteme por qué. ¿Por qué puedo decir? ¿Será que el pastor se volvió loco o será que la palabra lo dice? Miremos qué dice Efesios 2, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y poder en Jesús. En los hijos de desobediencia. Ojo, son hijos, pero son hijos de desobediencia. Por eso, ¿qué es lo contrario de la desobediencia? La obediencia. Cuando tu papá te hable, tu esposo, cuando tu hermano, cuando el pastor te diga algo, no lo mire a él. Es más, si yo le mando algo que no esté conforme a la palabra de Dios, no te preocupes, no pasa nada. Pero si lo que te hablo está conforme a la palabra, témale a Dios. Alabado sea el Señor. En Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... El espíritu que opera en los que son desobedientes. Ojo, hermanos. Hay poder en el nombre de Jesús, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esto es muy tremendo, hermanos. Lo que pasa es que no lo digerimos, pero si nos ponemos y digerimos este texto, hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, diga, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ese amor lo demostró ¿en dónde? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué? Lea esa última parte. Dígale al Espíritu Santo que le explique esa parte. Y juntamente con Él nos resucitó. Nosotros ya resucitamos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué vergüenza, hermanos. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En ese lugar celestial es que Dios te llamó y te dijo: sirva en la puerta, sirva con los niños, sirva en la alabanza, sirva en el servicio de oración, de intercesión, sirva en audiovisuales. En esos lugares celestiales es que el Señor te llamó, para que hagamos algo para la gloria de Dios. En esos lugares celestiales es que el Señor te dice: invite a tu vecino a la iglesia, dígale que yo le amo, dígale que su hogar tiene esperanza. Cuando
¿Será que nosotros vamos a ser hacedores de la palabra de Dios? Y no solamente oidores. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aquello que ellas prepararon para un muerto ya no tenía utilidad, porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, había resucitado. Y Él resucitó una vez y para siempre. Él está aquí. No lo digo, lo dice su palabra: donde hay dos o tres, ahí estoy yo en medio de ellos. Alabado sea Dios. Aquí encontramos, hermanos, una verdad espiritual. Muchas veces nosotros también llevamos nuestros perfumes. ¿Cuáles serán esos perfumes, además de los que ya he citado? Nuestros esfuerzos, cuando Dios no nos ha llamado, y vamos a hacer lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Te vas para donde Dios no te mandó. Te reúnes a escuchar lo que no debes escuchar, en lugar de reprender eso en el nombre de Jesús. Los perfumes de nuestros propios planes. Yo es que el domingo hago esta cosa, no puedo ir, de malas. Nuestras propias soluciones. Pues entonces yo hago esta otra cosa, conforme a tus pensamientos, apartado de Dios. Y después vienen los ay. Pero Dios ya había hecho algo mucho mejor de lo que imaginamos. Mientras ellas preparaban algo para un cadáver, Dios estaba manifestando la vida sobre la muerte. Mientras ellas preparaban los perfumes, Dios estaba preparando una resurrección. Ella había resucitado. ¿Para quién sería esa resurrección que él estaba preparando? Diga: para mí. Alabado sea Dios. Muchas veces nosotros vemos finales donde Dios ve comienzos. Hoy el diablo estaba muerto de risa, se reía, porque piensa que es el final para él, porque para Dios estamos naciendo. Alabado sea el Señor. Quizás hoy estás viviendo el final de tu matrimonio, de tu salud, de tu negocio, de tu llamado. Pero hoy te digo que si puedes creer, el autor de la vida hoy te dice: al que puede creer, todo le es posible. Así lo dice el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Los perfumes también representan expectativas limitadas. Las mujeres amaban al Señor Jesús, querían honrarlo, se habían esforzado, pero ellas no esperaban encontrar una tumba vacía. Su fe todavía estaba limitada por lo que sus ojos habían visto. Ellas iban pensando: el Señor murió, Él era el que realmente nos amaba, el que nos comprendía, el que multiplicaba los panes, los peces, el que limpiaba a los leprosos, el que daba vista a los ciegos, el que abría los oídos a los sordos. Pero sabe, ellas iban tristes, pero Dios tenía un plan superior. Déjame decirte que el Señor tiene un plan mayor que el que el diablo le ha puesto en tu mente, que el que el diablo le ha hecho sentir con tu hogar, con tu esposo, con tus hijos, con tu negocio, aún con la congregación. Dios tiene algo mucho más grande. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios conoce a tiempo cada cosa que se va a presentar. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dios tenía un plan superior. ¿Cuántas veces nos ocurre lo mismo? Oramos, pero esperamos muy poco. Creemos, pero con dudas. Confiamos, pero seguimos mirando las circunstancias. Quizás aún el pastor ve algunas sillas vacías. ¿Dónde está la fe? ¿En quién hemos creído? ¿Le creemos realmente a Dios o nos volvimos una religión? Y el evangelio no es religión. El evangelio es una relación permanente con Dios. Alabado sea el Señor.
Los perfumes representan esas expectativas humanas que no alcanzan a comprender el verdadero plan de Dios que hay para cada uno de nosotros. En Isaías capítulo 55, versículos 8 a 9, nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios siempre está obrando más allá de lo que podemos pensar, de lo que podemos imaginar. ¿Cuántas veces el Señor te dice haga algo y usted va a hacer otra cosa? Alabado sea Dios. La tumba vacía cambió la historia de la humanidad. Lucas capítulo 24 versículos 3 y 4 dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aquella tumba vacía es la evidencia más poderosa del cristianismo, hermanos. Si usted va a la tumba de cualquiera de otras religiones, ahí están los huesos. La tumba donde el Señor fue sepultado está vacía porque Él resucitó y está vivo. Y si usted dispone su corazón de verdad y le cree, Él le va a dejar ver su gloria. Va a poder sentir su perfume, su presencia, su fragancia. Va a poder orar a Él y va a ver que Él le responde, que Él es real, que Él no es un mito. Él es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Alabado sea el Señor. Nosotros no seguimos a un líder muerto, seguimos al Rey de Reyes y Señor de señores. Nosotros seguimos al Dios vivo. ¿Cuándo entenderemos esto, hermanos? Porque si lo entendiéramos, hermanos, estas sillas serían insuficientes, estaría esto repleto, la gente estaría en la escalera, otros estarían haciendo fila para el siguiente servicio, pero es que no lo hemos entendido, o no queremos entenderlo, o no le obedecemos porque piensa que desobedecer es desobedecer al pastor. No, a mí no pasa nada si usted no me hace caso a mí. El problema es que yo le hablo lo que Dios me pide o me coloca que le hable a usted. Ese sí es un problema. Y si tuviéramos el discernimiento, sabríamos cuándo Dios nos está hablando a través de la boca del pastor, y no solo del pastor. Dios nos habla todo el tiempo de muchas maneras, a través del frío, del calor, de los pajaritos, de todo nos está hablando Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa pregunta sigue siendo para hoy. Muchos buscan vida en lugares muertos. ¿O será que estoy equivocado, hermanos? Con todo el respeto que todos merecemos y que merecen, hay personas que se van a un cementerio a tratar de hablar con su ser querido, cuando sabemos que ese ser querido, si recibió al Señor Jesús, está con Él. Cuando sabemos que cuando usted dispone su corazón y que este es el lugar de adoración, que cuando usted entre por esa puerta, siéntese y sepa que Dios está ahí, y que si su corazón está conectado, Dios te va a hablar, o a través de la enseñanza, o audiblemente, o en su espíritu, pero Dios te habla, solamente si tú puedes creerlo. Dios da, Dios llama, Dios bendice, pero Dios no obliga. Diga, Dios no obliga a nadie, ni a mí. Dígale, ni a mí. Él no me obliga, Él me habla, me ama, me llama, y de mí depende si le creo o no. Él ha dicho, tu hogar lo tengo en mis manos, pero tú no lo has creído. Mi hijo, tu hijo, Dios lo tiene en sus manos. Si le hubieras creído, te gozarías. Todo el tiempo sería tiempo de celebración, porque si Dios lo dijo, yo lo creo, y si yo lo creo, Dios lo hace, y si Dios lo hace, hecho está, en el nombre del Señor Jesús. Alabado sea Dios.
Buscan paz en el dinero. Yo quiero decirle que el dinero no da paz. El dinero a muchos les da problemas. No estoy diciendo que el dinero sea malo, no. Pero el dinero no te dará paz, no te dará el amor. El dinero, por dinero que tenga, no te puede dar el amor, porque el amor viene de Dios. El dinero no te puede dar felicidad, da infelicidad para muchas personas, preocupaciones. Buscan felicidad aún en el pecado, cuando prenden el cigarrillo, cuando se toman la cerveza, cuando hacen cada una de las cosas que cada uno sabe. Buscan felicidad. Nunca encontrarás ahí la felicidad. La felicidad solamente podemos hallarla en el Señor Jesucristo, en quien murió en la cruz, pero que resucitó y está vivo, y se llama Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Pero si lo vemos más allá, es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. El Señor Jesucristo es las primicias de los que durmieron. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué es lo primero? ¿Qué significa primicias? En Israel, primicias eran los primeros frutos de una cosecha. ¿Entendemos? Los primeros frutos de una cosecha. Cuando Él resucitó, resucitamos con Él. La cosecha somos nosotros y los millones de millares de personas que en todo el mundo han creído en el que resucitó de los muertos y han venido a ser constituidos iglesia del Dios vivo. Oye, hermanos, es que somos cuerpo, somos parte de la iglesia del Dios vivo. Señor Espíritu Santo, ayúdanos. Si tú entendieras lo que significa ser parte de la iglesia del Dios vivo, te esforzarías y dirías: Señor, dame la oportunidad de hacer algo en la obra. Y llegaría 1 o 2 horas antes y se esforzaría para venir con un corazón puro. Si las sillas están sucias, limpiarlas. Lo que haya que hacer, porque no es para el pastor, es para la gloria de Dios, es para su iglesia, es para parte de su cuerpo. Nunca el que entienda esto dejaría tirado lo que Dios te puso a hacer. Y la gran mayoría, Dios les ha dado la oportunidad de tanto y lo han tenido tan en poco, hermano. No les interesa. Dios, yo no te llamé. El que llama se llama Jesucristo. Y si Dios te llamó y te puso a hacer algo y no lo estás haciendo, piense en el que tenía un talento. No le digo que se condena, porque lo más grande es el precio que Él pagó. Será salvo. Pero cuando estemos allí en las bodas del Cordero y empiece a llamar, a dar los galardones, quedarás allá avergonzado. Será demasiado tarde. Serás salvo. Por eso dice: algunos pasan como por fuego, por la misericordia de Dios. Pero qué lindo que cuando allí se pase lista, respondamos: heme aquí, y el Señor diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Saben que después de las bodas del Cordero vendrá el reino milenial? ¿Saben quiénes van a gobernar las naciones de la tierra? Los que acá lo dieron todo por la obra de Dios. Serán los reyes que van a gobernar las naciones hombro a hombro con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no lo ha entendido, lo invito para que lo escudriñe, porque está escrito en la palabra de Dios. Alabado sea Dios. ¿O acaso no entendéis que vosotros juzgaréis? Vamos a ser los jueces. Y Dios permite los procesos de dificultades en el hogar para formarte, para formar tu carácter, para que en medio de las dificultades digas: Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Alabado sea el Señor. La resurrección del Señor Jesucristo garantiza nuestra resurrección. Y ya leímos que fuimos resucitados juntamente con Él. El hecho de que Él resucitara garantiza nuestra resurrección. Porque el apóstol Pablo decía: si Jesucristo no resucitó, en vana nuestra fe.
soy un mentiroso, soy el peor mendigo. Mas ahora Cristo resucitó. Primicia de los que durmieron es hecho. Alabado sea Dios. Yo quiero decirle que el cementerio o el horno crematorio o el osario no es el destino final de un hijo de Dios. El destino de un hijo de Dios está en el reino de los cielos. Iremos a las bodas del Cordero y regresaremos con él a la guerra del Armagedón. Derrotaremos a las huestes de maldad totalmente. El diablo será apresado por 1000 años y durante esos 1000 años reinaremos con él. Alabado sea Dios. Y después estaremos con él por la eternidad. El contraste entre Adán y Cristo. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes son esos todos? En Adán toda la humanidad murió. En Cristo todos seremos vivificados. ¿Quiénes son esos todos? Diga, la iglesia que Él compró con su sangre. El hombre y la mujer que le creyó a Dios y no le creyó al gobierno, no le creyó a las circunstancias, le creyó a Dios. Se esforzó por defender lo que Él enseña en su palabra. Y en su palabra encontramos que el embrión de nosotros lo vieron los ojos de Dios desde que estábamos en el vientre de la madre. En la palabra de Dios encontramos que Dios aborrece la hechicería, la idolatría. En la palabra de Dios encontramos que dice la Biblia, no dejarás que la hechicera viva. Mas los cobardes e incrédulos, los abominables, los hechiceros, los fornicarios estarán fuera y serán echados al horno que arde con fuego y azufre. ¿A quién estás defendiendo tú? ¿Al que promueve la vida o al que promueve el aborto o al que promueve todas estas cosas, hermanos? ¿A quién estás defendiendo tú? ¿Al que se declara enemigo de Dios? ¿O está diciendo, yo defiendo lo que Dios defiende, su palabra? Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Adán introdujo el pecado. El pecado introdujo la muerte. ¿Sí están escuchando? Adán introdujo el pecado al mundo y ese pecado introdujo la muerte. Pero Cristo vino para derrotar a ambos enemigos. Es decir, el Señor Jesucristo derrotó al pecado y derrotó la muerte. Amén, gloria a Dios, yo lo creo, Padre. Señor Jesucristo, tú derrotaste al pecado y derrotaste la muerte y lo hiciste por mí, alabado sea Dios. Padre, yo lo creo, yo lo recibo, alabado sea el Señor. Adán trajo condenación, Cristo Jesús trajo salvación. Adán trajo muerte, el Señor Jesucristo trajo vida. Alabado sea Dios. Adán cerró las puertas del paraíso, el Señor Jesucristo abrió las puertas de la vida eterna. ¿Será que vale la pena defender lo que el Señor defiende? ¿Será que vale la pena servir al autor de la vida? ¿Será que es mucho esforzarnos para 2 horitas hacerlas con excelencia para Dios? Gloria a Dios. Por eso la resurrección es prueba definitiva de que el sacrificio del Señor Jesucristo fue completo. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. ¿Qué debemos hacer con nuestros perfumes? Dígale a su hermana, dígale, ¿qué hago yo con los perfumes que tengo? ¿Qué hago, hermano Gerardo? ¿Qué hacemos con esos perfumes que tenemos? Aquellas mujeres llegaron con perfumes, pero regresaron con una excelente noticia. ¿Con qué perfume entraste hoy a este lugar? Hermanos, ¿qué perfume traías hoy cuando entraste a este lugar? Alabado sea Dios.
regresaron anunciando que el Señor Jesucristo había resucitado. ¿Cómo vas a volver hoy a tu casa? Debemos dejar nuestros perfumes, dejemos el perfume de la incredulidad. Deje ese perfume de incredulidad. Deje el perfume de la habladuría, de la murmuración. Deje el perfume de la resignación. Ya no hay nada que hacer. Esto se acabó. Ya no hay más posibilidades. Deje el perfume del temor, del miedo. Deje el perfume de los planes limitados. Dios es grande. Dios es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Yo no puedo permitir que mis pensamientos me limiten. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Yo al diablo hoy tengo que decirle que muy pronto este lugar va a ser pequeño y se harán varios cultos, y que hay una bodega grandísima esperando para que esta obra vaya allí a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Los perfumes que las mujeres prepararon tenían un significado hermoso. ¿Cuál era? Gratitud, honra, amor hacia su Señor y Salvador. Lo hicieron con todo su amor, con todo su esfuerzo. Repito, si era el primer día de la semana, es el día domingo. Y dice, muy de mañana, ellas acababan de preparar los perfumes, no durmieron. Oye, qué lindo que nosotros el sábado en la noche dijéramos, es que mañana voy a la congregación. Uy, papá Dios, yo voy a estar en la puerta. Dios de la gloria, yo tengo que preparar este perfume para cuando yo le dé la mano a esa persona sea tocada por el Espíritu Santo, sea sana, sea libre. Padre, yo tengo que preparar el perfume porque mañana tengo que ir allá a la congregación a tocar el acordeón, que cuando yo empiece a tocar y adorarte, tu gloria se manifieste y haya salvación, haya sanidad. Yo tengo que estar en los audiovisuales, Padre, yo tengo es que prepararme, llegar en esa santidad, porque es que eso no es una consola, es que es para ti, papito Dios. Gloria al Señor, alabado sea Dios. También nos enseña que muchas veces nuestras expectativas son menores que los planes que Dios tiene para nosotros. De pronto estás aburrido tocando la consola, lo que tú no sabes es que Dios te tiene preparado un ministerio grande, pero que Dios te quiere fiel en lo poco porque el proceso se alarga, que la dificultad que tú estás viviendo en tu hogar hace parte de lo que Dios está preparando para ti, pero si no das la talla se va a alargar. ¿Será que el pastor está hablando algo que no es, hermanos? ¿Qué le ocurrió al pueblo de Israel? ¿Cuántos días debían gastarse para cruzar el desierto? Diga 40 días. ¿Cuánto gastaron? 40 años. Cuando no se da la talla, se alarga el proceso. ¿Quiere que tu esposo cambie? De la talla, métete con Dios y créale, porque Él lo hace. Porque por el contrario el proceso se alarga. ¿Y qué le ocurrió al pueblo de Israel finalmente? No pudo entrar. Entró la nueva generación que ni siquiera había visto cuando el mar se abrió en dos. Las señales son una bendición de Dios y van a empezar a ocurrir señales en este ministerio. Van a empezar a ocurrir prodigios. Son una bendición poderosa, pero eso no garantiza que tú entres al cielo. La generación del pueblo de Israel que entró a la tierra prometida no vieron cuando llovió maná sobre el desierto, o muy poco. No vieron cuando Dios convirtió el agua en sangre allí en Egipto para que tocara al faraón. Esa generación no vio los milagros y prodigios que Dios hizo en Egipto para sacarlos con brazo extendido y poderoso. Alabado sea Dios. Ellas llevaron perfumes para su señor muerto, pero Dios mostró su grandeza y su poder y se les presentó vivo. Estaba muerto, pero Él se presentó vivo. Si tu negocio está muerto, Dios puede levantar ese negocio. Si tu hogar está muerto, huele a mal, Dios puede restaurarlo. Si quizás los dones que Dios te dio están muertos, si tú le crees a Dios, hoy es día de celebración. Hoy es día de resurrección. Hoy es día para que te postres y le digas: Señor, perdóname.
Perdóname porque he sido el más infiel de todos. He tenido en poco lo que tú me has dado. Lo hago de cualquier manera o dejé de hacerlo, lo tiré. Pero hoy es día de resurrección. Alabado sea el Señor. No pongas perfumes donde Dios ha decretado resurrección. Estás poniendo perfume cuando Dios ya te dijo: tengo el control de tu hijo, tengo el control de tu esposo, tengo el control de tu esposa, tengo el control de tu economía, pero sigues poniendo perfumes. No des por terminado en lo que Dios está obrando. Aló. No des por terminado en lo que Dios está obrando. Yo quiero decirte hoy una vez más: Dios está obrando en tu hogar. Dios está obrando en tu salud. Dios está obrando en tu economía. Dios está obrando. Y hoy el Señor te dice: no pongas perfume donde yo te dije que estoy obrando. Alabado sea Dios. La tumba estaba vacía. Cristo vive. Alabado sea Dios. Porque Él vive, hay esperanza para el pecador, fortaleza para el creyente y vida eterna para todos los que ponen la fe en el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. La tumba está vacía, hermanos. Cristo resucitó y hoy quiere resucitarte. ¿Qué necesitas que hoy Dios te resucite? No yo, el Señor, pero Él está en mí. Y cuando me dio este mensaje, me hizo sentir que resucitarían hogares, que resucitarían economías, que resucitarían dones, que resucitarían ministerios. Alabado sea Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo quiero darte gracias por tu misericordia. Yo quiero darte gracias por tu amor. Yo quiero darte gracias por ese vino nuevo que tú colocas en esta congregación, en este ministerio. Padre, gracias porque tú traes vino nuevo, porque la obra es tuya, Señor. Papito Dios, tú has visto que aún en mis debilidades más grandes no he abandonado tu obra. Aun cuando tú sabes que me he sentido muchas veces solo, aquí estoy, papá. Y hoy, como pastor de este lugar donde tú me permitiste empezarlo de ceros, este ministerio que tú permitiste empezarlo de ceros, te digo: papá, heme aquí. Heme aquí, papá, envíame a mí. Si tú estás conmigo, Señor, basta. Es suficiente, Padre. Porque tú miras es el corazón de la persona, cómo lo hace, con qué amor lo hace para ti, Padre. Envíame a mí, Padre. Hoy quiero darte gracias por la vida de mi esposa, de mis hijos, de la hermana Rosalba, del hermano Juanito, que en las dificultades han estado ahí. Gracias porque la recompensa viene de ti, Padre. Gracias por cada hermano que tú has puesto en este lugar, por cada hermana, por cada colonia. Las entrego en tus manos y hagas tú como tú quieras, Padre. Hagas tú como tú quieras, papá Dios. Pero mi casa y yo te serviremos, Señor. Como está escrito: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Yo lo creo. Yo lo creo, Padre. Hoy quiero darte gracias, oh Dios de la gloria. Gracias por cada persona que tú has bendecido en este ministerio, Padre. Tú has sanado, tú has bendecido, porque lo hemos visto, Padre amado. Padre, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, Padre. Y es tú quien lo has hecho. Y a ti sea todo el honor. Y hoy te entrego todo en tus manos. Y te digo, Padre, una nueva obra. Hoy resucita una nueva obra en este lugar. Hoy se abren los cielos en el nombre de Jesús sobre este ministerio.
Padre, gracias por esas multitudes que llegarán. Gracias por esas columnas de oración, de ayuno, por esas profesoras y profesores de escuela dominical, por esos músicos que tú traerás a este lugar. Padre, gracias porque tú haces nuevas todas las cosas. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Padre, gracias porque hoy se abren los cielos sobre Colombia y hoy se pudre ese yugo totalmente podrido. En el nombre de Jesús se pudre el yugo del aborto, se pudre en el nombre de Jesús. Hoy se pudre el yugo de hechicería y brujería. Todos esos brujos que contrataron son avergonzados porque el temor tuyo cae sobre ellos, porque los confundes. Esa guerrilla de esa gente hacedora de maldad en los campos, esas personas que llamaron a los pastores para amenazarlos, para amedrantarlos, esas personas que a través de las redes sociales han querido amordazar a los pastores para que no defendamos la vida que está escrita en tu palabra. Ellos serán avergonzados, serán confundidos, serán como nada y sabrán que Colombia es de Jehová. Colombia es de quien creó los cielos y la tierra, que por encima de todo gigante de violencia estás tú, Padre amado. Señor Jesucristo, tú eres el que resucitó. Tú eres la resurrección y la vida, y las llaves de la vida y de la muerte están en tus manos. Y vive quien tú digas que vive, y muere quien tú digas que muere. Y hoy en el nombre de Jesucristo se muere en Colombia el aborto. Hoy se muere la drogadicción. Hoy se muere la violencia. Hoy se muere la corrupción. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias porque por encima de ti no hay nada ni nadie. Nada ni nadie. Porque hoy tú te glorificas en Colombia. Hoy te glorificas en Colombia. Hoy es resurrección para Colombia, porque la tumba donde el Señor Jesucristo fue puesto está vacía, porque Él resucitó. Colombia resucita. Colombia resucita en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Padre, te doy gracias porque tu gloria va a empezar a fluir en cada persona que pueda creerte, Padre. En cada persona que tenga un corazón que pueda decirte, Padre, hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento porque no he sido fiel en lo que tú me pusiste a hacer. Hoy me arrepiento porque tú me has llamado y no he tenido en poco. He dejado tirado lo que tú me has dado. Si tú hoy puedes creerle a Dios y pedirle perdón, el Señor te perdona y el Señor te restaura, porque Él es misericordioso. Padre, gracias. Padre, gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque hoy es un día de victoria. Un día como hoy resucitaste de esa tumba. Un día como hoy, un día domingo, primer día de la semana. Hoy, este domingo, Colombia resucita. Colombia resucita. Colombia resucita. Colombia se levanta en victoria. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy ese yugo de progresismo y comunismo está muerto. Se pudrió en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque hoy Colombia sabrá que tú gobiernas en los cielos y en la tierra. Hoy Colombia sabrá que tú gobiernas en los cielos y gobiernas en la tierra. Y que a ti sí te interesa quién es el que gobierna tu creación. Porque Colombia no le pertenece a nadie, a ningún ser humano. Colombia te pertenece a ti. Colombia te pertenece a ti. Colombia te pertenece. Colombia y el mundo entero te pertenece a ti. Y hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias porque hoy Colombia es libre. Hoy Colombia es libre. Hoy Colombia es libre. Padre, y vendrá bendición tuya sobre Colombia. Y habrá empleo para todas las personas. No habrá ni un solo desempleado. Habrá desarrollo. Habrá bendición en los hogares. Padre, hoy atamos todo demonio de pereza. Todo demonio de estupor.
todo demonio de conformismo. Colombia no quiere migajas. Colombia es un país próspero y rico y todos merecemos sentarnos a la mesa. Padre, quita ese demonio de pereza, que hay gente que ya se está conformando con migajas y por un plato de lentejas han vendido la libertad, la soberanía de Colombia. Padre, gracias. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.